escuchando? ¿Me estás viendo? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, gracias, muchas gracias. Disculpa la demora. No, no, tranquila, no Siempre, hay problema. siempre sucede algo de último momento. No hay problema. Bueno, licenciado, muchas gracias por aceptar esta entrevista que está destinada al estudio integral de la problemática alimentaria. Lo voy a presentar y el licenciado Jairo Flores es licenciado en Administración de Empresa, diputado al Congreso de la República de Guatemala y es coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe. Bueno, licenciado, me gustaría que me explique un poco de qué se trata el Frente Parlamentario contra el Hambre. Una pequeña síntesis, como para Bueno, arrancar. primero, muchas gracias. Gracias a Silvia Carrasco por esta oportunidad, por poder dialogar de temas pues, de interés de la región, de temas de la humanidad. Comentarles que sí, soy el coordinador de este Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Estos son 21 parlamentos de Latinoamérica y el Caribe que nos hemos agrupado, diputados o senadores de diferentes organizaciones políticas, pero que todos estamos en nuestros congresos con la finalidad de emitir acciones, iniciativas de ley, fiscalización y todo tipo de acciones que contribuyan al combate al hambre y el combate a la desnutrición y también la malnutrición en nuestros países. Además de estos 21 parlamentos, nosotros también tenemos algunos foros regionales como el Parlatino, el Parlandino, el Parlasur y otros más que se incorporan en este trabajo y hacemos una pues coordinación con diferentes entes internacionales, como en este caso coordinamos con la FAO, con Amexid, que es la cooperación mexicana, con la cooperación española, con diferentes instancias que nos han colaborado también como el Programa Mundial de Alimentos. Y al final, el objetivo nuestro también es concientizar a los legisladores para poder, desde nuestro ámbito de acción, trabajar, accionar y legislar para poder reducir este mal que hoy por hoy nos afecta grandemente en toda Latinoamérica y el Caribe, pero sobre todo tenemos ahora un efecto que lo viene a agravar aún más, que es el COVID-19, que está pues aumentando obviamente los índices de hambre, de nutrición y sobre todo de que afecta grandemente a la salud. Muy bien. Yo tengo interés por saber algo y después seguimos. Usted que es político, porque es diputado de su país, y es extraño, es raro encontrar un político interesado en el tema alimentario. Es más, creo que la mayoría no tiene mucha idea sobre el tema y se interesan poco. ¿Y qué lo llevó a usted a interesarse por esto y adentrarse en proyectos y en todo esto? Bueno, es una pregunta muy interesante y la verdad es que creo que muy pocas veces me han preguntado en relación a esto. Voy a responder en primera instancia lo que creo que piensa el político y el político pues muchas veces está más preocupado de los temas que les puedan generar votos, aceptación, el poder mover de alguna manera ayuda que redunde en un beneficio político, partidario o relacionado con votos. Para muchos políticos el tema de trabajar con los niños con desnutrición, que generalmente están en comunidades lejanas, donde no hay servicios básicos, donde no hay agua potable, donde hay ningún tipo de ayuda, pues no representa mucho interés porque quizá no representa votos. Hay algunos políticos que también han dicho el niño no vota. Entonces, un niño el que se trabaje para combatir el hambre no votará, al menos en los próximos 2, 3 periodos electorales. Y, y también que está la idea de que muchos prefieren trabajar o llevar obras de asfaltos, de puentes, de infraestructura,
donde puedan aglutinar a la gente y que la gente los ovacione y les aplauda. Al final, pues cada quien tiene el derecho de hacer su política o su accionar político, pero yo creo que las acciones políticas son en tiempo de campaña. Mientras no estemos en campaña, pues hemos sido electos para trabajar por algunos temas importantes y por ayudar a nuestra comunidad. Yo pues vengo de una familia que viene del interior de la República, una familia que originalmente han sido campesinos, han sido agricultores, han sido ganaderos, han sido comerciantes y eso lo ayuda a uno también a entender, comprender, convivir con comunidades que no tienen pues la ayuda del Estado, que no tienen servicios básicos. Y al convivir con ellos y al darnos cuenta de la realidad de nuestros países, pues nosotros tenemos una responsabilidad. Si bien hoy mucha parte o gran parte de mi trabajo legislativo está enfocado en este tema, aunque no es el único que trabajamos, puedo decir que todavía siento que hace falta hacer mucho más. No me siento todavía satisfecho. Pero cuando logramos temas importantes, como por ejemplo que logramos la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar en Guatemala, ustedes no se imaginan la satisfacción que se siente aquí. Y tal vez, no pensando en un voto, sino lo que aquí se siente. Y cuando se acerca tu hijo o tu hija y te dice, papá, te felicito, me gusta lo que hoy hiciste, lo que hoy apoyaste, creo que son algunos temas que generan más satisfacción que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros queremos mejores países, una Latinoamérica golpeada por desigualdades históricas, golpeada por conflictos armados internos, por conflictos civiles, sociales y económicos, tenemos que trabajar en nuestra niñez para que ellos puedan tener un mejor futuro. Y el primer paso con el niño respetando su vida, luego tratar de darle calidad de vida, que empieza por la alimentación básica para un crecimiento adecuado, para un desarrollo adecuado, luego por la educación y luego por proteger y respetar a los niños y especialmente a las niñas que en muchos países de Latinoamérica pues sufren graves abusos por parte de las diferentes sociedades. Es cierto, es cierto. El tema de la pandemia que estamos viviendo ha profundizado muchos temas que ya existían, ¿no? Que estaban, y puso en evidencia otros. Y estamos terminando este año, entonces usted como coordinador del Frente Parlamentario, ¿cuál es su balance con respecto a las medidas que se fueron tomando para enfrentar el hambre en nuestro continente? Bueno, yo quiero en este caso resaltar algunos acuerdos que tenemos todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Todos hemos suscrito trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y básicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Hemos también todos suscrito nuestra colaboración para cumplir con la Agenda 2030. En la Agenda 2030 hablamos que íbamos a tener hambre cero para el 2030 y lograr estos objetivos implicaba grandes esfuerzos de trabajo conjunto y de inversión también financiera. Ya en un marco fuera de la pandemia, no hablemos todavía de la pandemia, sino fuera de la pandemia, ya se hablaba de la dificultad de lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Ya se hablaba de la dificultad de lograr hambre cero para el 2030. Ya se hablaba de que a pesar de los esfuerzos de los diferentes países, en los diferentes sectores, de la sociedad civil, gubernamental, de los organismos internacionales y de otros, iba a ser sumamente difícil lograr este objetivo. Luego viene la pandemia que vino a agudizar la situación y vemos, por ejemplo, el estudio SOFI que emitió la FAO, donde nos dice cómo la pandemia de COVID-19 va a impactar grandemente, no solo en la economía de las personas, sino grandemente en su salud, pero además va a incrementar el número de personas con vulnerabilidad alimentaria y que en algunos casos ha generado problemas de poder tener accesibilidad a los alimentos. Entonces, la accesibilidad, la producción de alimentos se ven afectados por la pandemia y obviamente las comunidades en pobreza y las economías golpeadas incrementan
los números y los indicadores de pobreza y lamentablemente también las familias con algún grado de hambre, de nutrición, de vulnerabilidad. Hay países donde se habla casi de duplicar el número de personas con vulnerabilidad alimentaria, pero en Latinoamérica entera y el Caribe, este estudio de FAO nos da una luz de alarma donde nos dice que va a ser grave el impacto de COVID, que yo creo que aún estamos todavía viviendo ese impacto, pero se va a ir agudizando aún más. Por ejemplo, para el caso de Centroamérica, que son nuestros países centroamericanos, a eso debemos agregar dos fenómenos naturales más, que son justamente dos huracanes que han impactado desde Nicaragua, Honduras y Guatemala de una manera más consistente y más agravante. Estos dos huracanes pues nos han afectado en estos días, todavía hasta el día de hoy, todavía tenemos impactos en alguna región del país producto de las fuertes lluvias y que lamentablemente siempre vienen a afectar también el área rural, afecta la producción agrícola, la producción de los pequeños agricultores, las áreas con más pobreza, las áreas con menos servicios, entonces se agrava de nuevo el hambre, la pobreza extrema y las familias con vulnerabilidad. Sí, es un círculo vicioso, ¿no? Lo que yo decía recién, que los problemas se pusieron en evidencia con esta pandemia, se profundizaron los problemas que ya estaban. Con respecto a cómo nos alimentamos hoy, ¿cuál es su opinión? Y me refiero puntualmente a todo lo que es el tema de ultraprocesados, de alimentos cargados de azúcar, de grasas. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, nosotros tenemos un grave problema en Latinoamérica porque si no es pobreza, hambre y desnutrición, es obesidad y malnutrición. Y muchos estudios hoy nos indican que los problemas de la malnutrición que se transforman en obesidad y enfermedades no transmisibles hoy por hoy están costando también la salud y las vidas de miles de personas, no solo en Latinoamérica, en el mundo entero, pero que ya afecta grandemente a algunos países también de Latinoamérica. A veces en algunas regiones podemos ver a los niños muy desnutridos y a las madres muy obesas de la mala alimentación y los otros de la escasa alimentación. Entonces es un tema sumamente delicado que lo que tenemos que hacer es algunas acciones primero de educación, de formar, de dar a conocer, porque también vemos con suma preocupación que muchos de nosotros hemos estado alimentándonos con muchas comidas o alimentos que en teoría eran saludables y que lo que menos tienen es haber contribuido a nuestra nutrición, sino que a nuestra malnutrición. Hay publicidad engañosa, hay empresas que no tienen esa responsabilidad y pues se ha afectado a la salud de muchos guatemaltecos y de mucha gente en Latinoamérica. Aquí en Guatemala el crecimiento es exponencial de las enfermedades no transmisibles. Ya el presupuesto del Ministerio de Salud aquí es insuficiente para la atención de los enfermos renales, de los diabéticos, de los problemas de obesidad, de las personas que tienen problemas cardíacos y otros más, que al final es producto de la malnutrición. Y obviamente también tenemos quienes defienden, porque hay una parte, yo no puedo decir que todos, pero hay una parte de la industria productora de alimentos que defiende y a capa y espada y lo que dice es que la persona no hace ningún tipo de actividad física y que por eso es que generan estas enfermedades. Sí, no, ¿verdad? O sea, es discutible el tema, pero además, interesante también mencionarle que, por ejemplo, nosotros, el Frente Parlamentario de Guatemala, presentamos una iniciativa de ley que se llama Ley de Alimentación Saludable. Y dentro de la Ley de Alimentación Saludable hay un capítulo que es de etiquetado frontal de alimentos, que es un etiquetado que todos conocemos que es indicativo, solamente para saber si es alto en grasas, sales, azúcares y otros. Pero hemos tenido una oposición fuerte de una cámara en particular productora de alimentos que se opone de manera seria y sistemática, aduciendo que nosotros estamos mintiendo y exagerando con los datos que se presentan. Y además que ya tienen ellos dicen que el alimento, el empaque ya tiene un etiquetado, pero el etiquetado que tiene atrás es de los contenidos
que no es un etiquetado indicativo, y aquellos contenidos que uno lo puede leer y tiene que ser especialista en esos temas porque no sabemos ni lo que dice, ¿verdad? Es algo confuso. Entonces, al final, esta industria también tiene su peso, obviamente, sobre el Congreso, tiene sus diputados afines y también hacen una lucha adversa. A pesar de que nosotros ya estamos en una tercera lectura, ya por entrar a tercera lectura de esta ley, que sería su tercera y definitiva para su aprobación. Pero efectivamente hay una resistencia. Luego salieron con una campaña engañosa de que ellos sí apoyaban el etiquetado de alimentos, pero ellos etiquetados se refieren a repito, su tabla de contenidos que llevan. Entonces, cuando nosotros les dijimos que qué bueno que ya la estaban apoyando, pues pedimos al Congreso que se aprobara. Entonces se vieron obligados a sacar un comunicado donde decían que no la aprobaban. Entonces, es una situación difícil. Yo entiendo a las empresas, es su negocio, tienen que generar utilidades, pero también entiendo que el rol de un Estado y un gobierno es poner al ser humano como eje central. Y ya cuando vemos que hay productos que sistemáticamente ya están haciendo algún daño a la salud y ya son grandes números de personas que se están viendo afectadas, pues es necesario la intervención del Estado por las personas. Opinión propia como médica, yo soy especializada, soy endocrinóloga y me especializo en todo el área de alimentación y obesidad, y lo charlaba en otras entrevistas con gente de España, con gente de otros países, ¿no? Y hablo, y hace muchos años que investigo el tema de alimentario, tengo una fundación que se dedica al estudio integral de la problemática alimentaria. Así es que yo opino que esta epidemia de obesidad es producto o sea, hace muchos años que venimos con esto, no es nuevo esto. Yo le puedo decir, hace 20 años atrás veíamos estadística y analizábamos estudios de Estados Unidos, que eran los que más obesidad tenían, y uno decía, ahí nosotros en Argentina no vamos a llegar nunca a esto. Y bueno, y mi profesor de la Universidad de Favaloro, Buenos Aires, me decía, doctora, de mi profesor de la especialidad, ¿no? Me decía, doctora, espere un poquito y va a ver que en unos años vamos a estar igual. Y es así. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con que las empresas, yo siempre digo, compran voluntades, y compran voluntades a todo nivel, ¿no? Entonces, porque se mueve mucho dinero en esto. Esto es como el tema de el tema de alimentación, el tema como los medicamentos. Se mueve mucho dinero porque son empresas muy poderosas. Entonces, ¿y qué opinión tiene con respecto a legislar sobre la publicidad para niños? Yo creo que es un tema muy necesario porque tenemos que proteger a nuestra niñez. Nosotros en la ley de alimentación saludable que lleva el etiquetado, también lleva un componente en cuanto a la publicidad y básicamente aquella publicidad engañosa o aquella publicidad que por medio de un regalito, un muñequito para el niño, promueve el consumo de algún producto que muchas veces es dañino para su salud. Entonces creo que debemos ser responsables en eso y también hay una regulación de los productos a distribuir y a vender en las tiendas escolares, en las tiendas de los colegios o escuelas, puesto que también no se eliminan los productos no saludables, pero se obliga a las tiendas a también tener de oferta productos saludables para los niños, para que no solamente tengan la opción de productos procesados. Nosotros no es nuestro objetivo regular el mercado, ni regular la distribución de productos, sino que el objetivo es que el consumidor tenga acceso a productos saludables y tenga información de lo que está consumiendo. Ya con el debido conocimiento, cada quien es libre de adquirir y comprar lo que considere. Sin embargo, pues para algunas empresas aquí eso es es algo aberrante, ¿verdad? Es como que estuviéramos atentando contra la economía de las empresas, pero es aquí donde uno se hace la pregunta. Sí, claro, que haya economía, que haya empresa, que haya generación,
pero también quién defiende o quién vela por la gente que no tiene una especialidad como la tienes tú, Silvia, que no conoce de los temas, como muchos, el guatemalteco y el latinoamericano promedio no conoce a profundidad de esos temas. Entonces hay que poder ilustrar y apoyar y defender el consumo de las personas. Yo creo que eso es ser parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Otro argumento que se usa falazmente es el tema ideológico. O sea, el que apoya una ley de etiquetado aquí pareciera ser que es de izquierda, ¿verdad? Es comunista. Y porque está contra la libertad de empresa. No es eso, es que lo humano entra en todo lugar. Lo humano no es de izquierda ni es de derecha, lo humano es humano. El ser humano es ser humano y su salud es tan importante y su alimentación es importante, lo mismo que la nutrición. Yo valoro mucho, por ejemplo, que en el Frente Parlamentario contra el Hambre hay diputados de diferentes corrientes ideológicas, porque nuestra bandera es justamente esa. El hambre, la desnutrición no es de izquierda ni es de derecha, es hambre. Está afectando a nuestros niños y está matando a nuestros niños y tenemos que trabajar y hacer algo. Hoy es un día, estos días, yo te diría ayer y hoy han sido días muy intensos en muchos de nuestros países, pero para contarles el caso de Guatemala. El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación con mayoría de votos de diputados. Fuimos pocos los que nos opusimos. Y nos opusimos por una sencilla razón. En el caso del Frente Parlamentario, no es un presupuesto que lleve reflejado el combate al hambre y el combate a la desnutrición. Y se incrementan rubros de alimentación de diputados en el Congreso y se disminuyen rubros de alimentación para niños con desnutrición. Eso no puede ser, o sea, eso no puede ser. Y hoy tenemos en Guatemala, incluso ya convocada por la sociedad para el día sábado, ya manifestaciones públicas en medio de la pandemia. Y la gente lo va a hacer, y tiene razón la gente, porque no podemos permitir ya ese tipo de acciones que se están generando. Eso es por darles un ejemplo de muchas veces cómo los dirigentes políticos se pierden en cuestiones que no son sustanciales o que no ponen, como dice la mayoría de nuestras constituciones, al ser humano como el ente o eje central de una sociedad. Eso es lo peligroso. Totalmente. Que es para lo que están los funcionarios, ¿no? Para velar por el ciudadano y por la salud. Yo considero que la salud humana va de la mano con la salud ambiental. ¿Usted cree que porque hay que hacer un cambio sobre sistemas alimentarios, porque vamos camino, nos quedan 9 años para llegar al 2030 y cumplir con ODS, ¿no? Que está previsto. Y el tema es, digamos, por ejemplo, en Argentina tenemos avances, pero también retrocesos, porque por un lado se ha creado la Dirección Nacional de Agroecología, que es un avance importante en cuanto al sistema productivo, pero por otro lado estamos con todo un debate sobre las megagranjas chinas y el trigo transgénico, cuando ya está más que probado que este sistema ya no da para más. Usted como coordinador del Frente Parlamentario, ¿cuál es la opinión y en qué están otros países? ¿Están más o menos como nosotros, como Argentina, con estas ambigüedades, con esto? Porque yo creo que estamos en el COVID, o sea, es como nos ha puesto en el tapete un montón de cosas para reflexionar. Y el tema de salud va de la mano con la salud ambiental y con cambios en el sistema alimentario, ¿no? Miren, efectivamente, hablar del cambio climático, de la situación del medio ambiente, es sumamente importante y además necesario. Hay países donde ya sus recursos naturales, sus ríos ya están en un 90-95% contaminados. Hay lugares donde se construyen las diferentes colonias, urbanizaciones para vivienda y no tienen una adecuada planta de tratamiento.
Hay lugares donde se cortan los árboles de manera indiscriminada y no hay un proceso de reforestación. Y hoy por hoy que nosotros vemos el tema, por ejemplo, en Centroamérica, estos huracanes, eh, hemos visto que mucho de la protección que hemos tenido son nuestras montañas, nuestros volcanes y nuestros bosques a estos efectos climáticos. Sin embargo, ahora tenemos comunidades completamente inundadas y que no baja el nivel del agua. Esos productos también de la degradación que ha existido de nuestros recursos naturales. Pero además, hay un problema constante también de cada día de la escasez del agua, de una manera constante que se va a ir agravando en el mundo entero y que creemos también que es bien importante la defensa de nuestros recursos naturales. El punto y la discusión siempre es dónde encontramos ese punto intermedio entre la explotación de los recursos naturales y que eso no afecte la degradación de los mismos, que afecten la vida y en los servicios que todos necesitamos. Ese equilibrio es difícil de encontrarlos y igualmente aquí cuando se discuten temas de ese tipo de leyes como la ley de aguas y otras relacionadas, genera unos conflictos grandes, unas discusiones que paran en temas ideológicos y enfrentamientos sociales difíciles que cuesta ponernos de acuerdo. Ahora bien, en cuanto a otros países, miren, nosotros hemos visto siempre Sudamérica con ojos pues de mucha admiración en algunos temas. Hemos visto, obviamente, que van avanzados en otros temas agropecuarios relacionados a la pesca, relacionados a recursos marinos, relacionados a la agricultura. Entonces, vemos que hay avances importantes en cuanto a investigación, en cuanto a legislación en diferentes temas. Que no quiero y no podría decir con eso si son suficientes o no, ¿verdad? Porque desconozco a profundidad la realidad de cada uno de los países, porque cada país muestra sus particularidades. Pero en los casos, por ejemplo, de Centroamérica, creo yo que nos hace falta muchísimo para lograr tener al menos avance, al menos en cuanto a legislación, de lo que tienen muchos países de Sudamérica. Con decirles que ahorita aquí estamos en una discusión, lo que logramos importante para mí fue la ley de alimentación escolar, pero estamos en la discusión fuerte de la ley de agricultura familiar, que igual hay algunos sectores económicos que no quieren que pase. Nos encontramos fuerte. En cuanto a al proyecto, a la ley de alimentación escolar, ya, o sea, ya la tienen, digamos, ya está en práctica, ya se está todo ya, como se dice, aceitado, o no, ¿en qué etapa están en eso? Es una ley que ya está trabajándose de manera normal, ya tiene los recursos asignados porque la aprobamos con todo y recursos. Y es importante mencionar que es el programa que mejor está funcionando en tiempo de COVID y que dio porque continuó trabajando la alimentación de los niños, solo que ya en sus hogares. Y esto de alguna manera coadyuvó a mitigar el hambre en muchas casas. Entonces es una ley que nos sentimos satisfechos por ella. Claro, o sea, sí, que quede como política de Estado, ¿no? Es correcto, es ya una política de Estado, es un programa, es una ley, tiene sus recursos, tiene su financiamiento ya establecido y que incluso con la opción de poderlo incrementar todavía en los próximos años. Esa ley creo que es algo que nos tiene como frente parlamentario muy orgullosos, pero tenemos 3 leyes más que por cuestiones políticas, ideológicas, económicas y otras no se han querido aprobar. Una de ellas es la ley de agricultura familiar, que creemos nosotros que es importante porque va a contribuir y apoyar al agricultor, al campesino de la localidad, va a dinamizar la economía local campesina y va a evitar de alguna manera que el pequeño productor caiga en manos del intermediario que le compra sus productos a precio de nada. Y eso pasa aquí en todo el mundo, ¿verdad? Que le compra a precios de nada y que a veces no saca ni los costos de su cosecha. Pero hay alguna gente aquí que se opone a la misma. Y también volver a la cercanía entre el productor y el que consume el alimento, porque el alimento hoy en día recorres kilómetros y kilómetros, va de un lado a la otra parte del mundo, y entonces esto permite la cercanía del productor con el consumidor. Es correcto. Y luego tenemos otro tema importante, que es la ley de alimentación saludable, que es la que les mencionaba con el etiquetado.
que incluye también programas de educación, cambia el pensum de estudios de los niños y les incluye dentro del pensum ya una educación y formación para una alimentación saludable de la niñez, regula la publicidad en las escuelas y regula la presencia también de productos saludables en las tiendas que distribuyen y venden en las escuelas, por ¿Y en qué mencionar etapa algunos está, temas. diputado, eso? Esa está en tercera lectura, es decir, se tiene que conocer la tercera lectura y por artículos, ya la fase final, pero ha estado detenida. O sea, la Junta Directiva, el presidente del Congreso de Guatemala lo tiene detenido. Así para hablarlo como es, con nombres y apellidos. Y el otro tema es la ley de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. Es una ley que institucionaliza, sí, importante porque institucionaliza además un sistema permanente de distribución de alimentos y evita que muchos de esos vayan al desperdicio y a la pérdida. Son toneladas de alimentos que se pierden de diferentes áreas y diferentes sectores. A nivel mundial eso, ¿no? Porque yo digo, mundial. por un lado tenemos hambre y por otro lado desperdiciamos tantos alimentos, parece una cosa como de loco, descabellado, ¿no? Porque, y eso, lo que dice usted, es a nivel mundial el desperdicio, ¿no? Una cantidad correcto. Pero además, si tuviéramos un poco más de visión, pudiéramos observar que en el marco de la pandemia de COVID, la generación de estos bancos de alimentos estaría en este momento jugando un papel importante, más que todo en el marco de la pandemia de COVID y en el marco de los problemas que tenemos ahorita, las tormentas tropicales y los huracanes, porque tuviéramos ya un sistema institucionalizado de bancos de alimentos y sistema de distribución de alimentos. Entonces creo que es de importancia que esta ley, si no estoy mal, todavía está creo que en segunda lectura. O sea, va a medio camino. Pero hoy por hoy yo no veo que es parte de lo que les digo de las protestas que hubo ayer y que van a haber el día sábado en Guatemala. Es producto de que el Congreso de la República, quienes lo dirigen, no están priorizando todos los temas. Cuando vemos la agenda legislativa, solo es para aprobar estados de calamidad o para aprobarle préstamos al organismo ejecutivo. Pero cuando nosotros pedimos las leyes también de apoyo social, de orden social, estas no pasan. Estas no se agendan. Entonces creo yo que lo que está sucediendo hoy, este estallido que está habiendo en Guatemala, que está iniciando ahorita, que puede convertirse en algo sumamente grave, es porque la gente no está viendo que tenga una representación o que tenga un impacto o que haya un beneficio en lo que genera el Congreso de la República y no digamos el organismo ejecutivo, que encima de que ha manejado mal la crisis de COVID, también ha manejado mal las crisis de las tormentas tropicales que han entrado recientemente y los huracanes al país. Le hago una pregunta, diputado. ¿El presidente de Guatemala es médico? ¿Es médico? Es médico. Sí, pero es médico, debería. Sí, porque uno, qué sé yo, no sé, uno dice, tendría que tener una visión, por eso digo por eso mi primera pregunta, y ya voy cerrando porque sé que usted tiene otras ocupaciones. Mi primera pregunta era esto, ¿no? Lo raro de encontrar un político interesado en el tema de alimentación y una cosa tan sensible, una cosa que nos toca a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, y le preguntaba porque me parecía que el presidente de su país había leído que es médico, ¿no? Así que mire qué contradicción. Pero bueno, ¿y cuánto tiempo le queda a usted como coordinador? ¿Cómo son los tiempos en años? ¿Cómo es eso? Bueno, yo fui electo en la cumbre que se realizó en Madrid, donde habíamos alrededor de 600 congresistas de todos lados, de todos los países. En este momento tuvo que haberse electo y en este año, pues justamente el cambio de coordinador, pero por efecto del tema COVID se emitió una resolución donde se deja este proceso de elección al tiempo y según los estatutos, pues sigo manteniendo la coordinación hasta que se dé el proceso de cambio. ¿Y usted quiere seguir? Mire,
Yo lo que le puedo decir es que siendo No, no, porque es coordinador, tremendo estar ahí. sí, siendo coordinador o no del Frente Parlamentario, yo voy a seguir Usted trabajando en este sigue, tema. sí, Este es sin un duda. tema de compromiso social, es un tema, Sí, es una bandera justa, es una bandera que hay que totalmente. mantener y que hay que enarbolar. Mire, no le puedo decir que estoy, solo yo, hay otros políticos que están apoyando, ahí están los subcoordinadores del Frente, que tienen un compromiso también fuerte en el tema del combate a la desnutrición. Está la sociedad Ajá, civil, las organizaciones y el Observatorio del Derecho a la Alimentación. Quiero ajá. resaltar que he tenido un apoyo bien importante del Procurador de Derechos Humanos en Guatemala, que por cierto muchos políticos no lo quieren en Guatemala, pero la verdad es que yo debo reconocer que él ha hecho un trabajo fuerte en el combate al hambre. Y también la Defensoría del Derecho a la Alimentación ha hecho un buen trabajo Ajá, que también es qué de la bueno. misma. Las universidades, mire, hemos tenido incluso también organizaciones de nutricionistas. Tuve justamente hace 2 días una reunión con una organización de nutricionistas donde se manifestaron, incluso lo tuiteamos ayer, se hicieron un pronunciamiento donde pedían la aprobación de la ley de alimentación saludable. Entonces, le puedo decir, hay mucha gente apoyando, mucha gente Interesado. comprometida y el otro tema que uno, donde uno ve la necesidad y la urgencia de hacerlo es que aquí en Guatemala, yo no sé cómo será en Argentina, pero aquí en Guatemala estamos en la ciudad capital y podemos meternos en una comunidad a 20 minutos, a 30 minutos máximo de la ciudad capital y vemos comunidades sin servicios básicos, pero en el peor de los casos, con niños desnutridos. Y Sí, entonces, cuando nosotros, y aquí quiero resaltar un punto importante, a veces pareciera que somos opositores al gobierno. No es que seamos opositores al gobierno. Nosotros tenemos como frente un mandato de apoyo a las instituciones de gobierno para lograr estos objetivos. Pero cuando estas instituciones de gobierno no responden, no priorizan y se desvían en su mandato, también cumplimos un papel de fiscalizadores. Y como diputados y como fiscalizadores es nuestra obligación también indicarles cuando algo sí, no está bien. Nosotros, lógico. por ejemplo, emitimos un comunicado donde el gobierno impulsó o lanzó la Gran Cruzada por la Nutrición. Y el Frente Parlamentario emitió un comunicado felicitando al gobierno porque era el crear una política de Estado permanente. Pero también quiero decirle que hace 2 días emitimos un comunicado donde también condenábamos tanto al presidente del Congreso como al legislativo por el presupuesto que fue aprobado y establecimos que este no reflejaba la atención a la niñez, a la desnutrición en nuestro país. Es decir, nuestra función es una función objetiva. Hay que apoyar al Ujú. gobierno cuando están haciendo bien sus cosas, pero también tenemos que fiscalizar y señalizar Lógico, cuando no lo están haciendo bien. Entonces ellos tienen que lógico. entenderlo y a veces se molestan y dicen que somos opositores. No somos opositores al gobierno. Nosotros somos facilitadores y apoyamos las buenas acciones del combate al hambre y la desnutrición, pero nuestra obligación también de fiscalizadores es señalar cuando no lo están haciendo bien. Y sí, porque diputado los elige el pueblo. Yo siempre digo, yo también he sido funcionaria, pero a ver, yo siempre digo, los elige el pueblo. Entonces uno le tiene que deber al pueblo el respeto y el trabajo. Y así que me parece fantástico. Bueno, lo despido, le agradezco por su amabilidad de haber mantenido este momento tan lindo y bueno, muchas gracias. Espero poder pronto, tal vez más adelante, podamos tener otro encuentro, pero lo felicito por su labor, diputado Flores, y bueno, muchas gracias por todo. Un Gracias, abrazo Silvia. desde Un, Argentina. un abrazo al pueblo argentino, que también pues es un ejemplo de lucha al pueblo argentino. Tengo pues la fortuna de tener también amigos en Argentina y sobre todo un mensaje para todo el pueblo de Latinoamérica y el Caribe. Nuestros pueblos pues son pueblos hermanos, de alguna manera tenemos historias comunes, relacionadas de desigualdad, lamentablemente también de Sí. inequidad, también en nuestros Ujú. pueblos, que hasta en los pueblos latinoamericanos que han logrado cierto desarrollo económico y social, hemos visto
que han brotado en los últimos años, voces de inconformidad, producto de esa inequidad social que existe. Entonces debemos de luchar por un mundo lo más equitativo, donde tratemos de apoyar en el desarrollo económico, social, político de nuestras naciones, pero también decirles que como Frente Parlamentario, pues muy orgulloso también del trabajo que realizan congresistas en toda Latinoamérica y el Caribe. Nosotros compartimos esas experiencias y nos sentimos muy satisfechos que dentro de todo lo que sucede en el ámbito político, hay también congresistas que están con el combate al hambre y con el combate a la desnutrición. Y eso, y sobre todo en la malnutrición, que es uno de los temas que a veces hemos dejado por un lado. Así es que yo agradezco este espacio, dispuesto también para cuando haya que volver a dialogar, y estamos siempre a las órdenes. Un saludo hasta Argentina, Silvia. Muchas gracias, Jairo. Que estés bien. Igualmente, chao. Chao.